estuvimos en la sesión de la empresa municipal, no se habló de coyuntura, sino de que se iba a dar este servicio. Ahora, por lo que se ve, ya nos está muy seguro, vamos a ver qué es lo que se hace. Nos gustaría efectivamente que se hiciese cargo. Por supuesto, esto nos llama la atención también al ver que el reparto del trabajo se va a hacer entre, quizá para dar un poco de sentido, como bien decía, desde Izquierda Unida, a la empresa municipal, en cuanto a dar el servicio ahora que se le va a encomendar, dar también sentido al trabajo del señor Batres, que va a dirigir esta participación de la empresa municipal y con la colaboración imprecisa del ayuntamiento. Por eso este batiburrillo de mezcla de distintos entes y personales parece que nos lleva a pensar si efectivamente es necesaria la empresa municipal San Lorenzo siglo XXI, pero como bien ha dicho mi compañero, pues será cuestión de verlo más adelante. Muchas gracias. Señora portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a abstener en este punto porque no creemos que el proceso de selección sea el más adecuado. Entendemos que, como le he dicho, Citelum sigue operando en el Escorial. No sé por qué tenemos que quedarnos con los dos trabajadores de Citelum cuando esta empresa los puede reubicar ahí. Y nosotros podríamos hacer una selección entre los electricistas que hay aquí en San Lorenzo y sacar los dos puestos de trabajo que se supone que cubrimos, más el del verano. Entonces, simplemente nos vamos a abstener por eso, porque creemos que tener que subrogar a los empleados cuando no debemos de hacerlo, si la empresa se fuera a disociar de tal manera que no existe, tal y cual, lo entendemos, pero como he dicho, sigue operando en el Escorial de abajo, estos empleados pertenecen a Citelum, entonces no entiendo por qué no nos tenemos que quedar nosotros. Simplemente eso, muchas gracias. Señor Cuesta, para finalizar. Bueno, las dos personas que va a contratar San Lorenzo siglo XXI son de San Lorenzo del Escorial y son dos de las personas que conocen perfectamente el funcionamiento del servicio, que conocemos la cualificación que tienen, la valía que tienen como trabajadores, y en ningún caso es una subrogación, es un nuevo contrato. No nos subrogamos el personal por razones de tiempo, pero además porque por valía de los trabajadores y porque son de aquí, entendemos que son las personas adecuadas para llevar la prestación de ese servicio en cuanto a los trabajadores. En cuanto a la sociedad San Lorenzo siglo XXI, pues lo comentaba el portavoz de Izquierda Unida, creo que no es el momento de valorar si es una entidad necesaria o no. Es verdad que en los municipios donde hay servicios municipalizados, pues suele haber generalmente una empresa municipal de servicios o una empresa mixta para la prestación de los mismos. En todo caso, como decía el señor Zarco, que todos ustedes piensen lo mismo, pues es algo que francamente hace tiempo que a nosotros no nos extraña. Bien, vamos a pasar la votación. Nosotros no subrogamos a nadie. O sea, tiene que quedar claro que nosotros no subrogamos a nadie. Vamos a contratar a quien nos apetezca. Ni vamos a recoger a nadie. Vamos a contratar a quien nos apetezca desde el siglo XXI y por los motivos que dice el portavoz del Partido Popular, hemos pensado que esas personas son las idóneas. Pero se pueden ir al Escorial o a Toledo o a donde quieran, que a nosotros nos da lo mismo. Como si queremos contratar a otros. No tenemos ninguna obligación en hacer nada. ¿Votos a favor del punto? No le puedo contestar. ¿En contra? Ah, perdón. ¿Votos a favor? Sí. ¿A favor del punto? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto siguiente, que es el punto 5 del orden del día. La actualización de la ordenanza de abastecimiento de agua para el 2012. Intervenciones. Señor de Gregorio. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros en este punto hemos analizado los distintos precios que se nos están presentando para el abastecimiento del agua en San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo del Escorial es uno de los únicos o pocos pueblos en toda la Comunidad de Madrid que tiene un servicio de aguas propio y no depende del canal de Isabel II. Pero, por desgracia, este servicio de aguas que podíamos tener nosotros y que podíamos gestionar públicamente, ahora vienen las bondades de la gestión pública, lo tenemos externalizado a una empresa que se llama Aqualia. Aqualia nos presenta un informe
de la propia Aqualia, no es de un servicio municipal, que hemos leído en profundidad. Nos sorprende que no haya sido pasado, o sea, haya sido estudiado por algún técnico de este municipio y que nos haya informado sobre este estudio. Leyendo el estudio se llevan las conclusiones de los precios que se va a poner en el agua en San Lorenzo, pero nosotros nos preguntamos, todos estos gastos que la Aqualia nos presenta, y me voy a los gastos, ¿han sido tienen auditoría de ellos? Si la tienen, ¿dónde la pueden pasar? ¿O simplemente nos tenemos que fiar del sector privado que nos da unos precios y nos dice que se gasta el dinero en tal y tal cosas? Porque sí que tenemos constancia de que puede existir un personal, tenemos constancia de que puede existir un coche, una furgoneta, pero de los demás gastos no tenemos ninguna constancia. Y esto es importante porque no estamos hablando de una empresa privada. Estamos hablando de una empresa privada que se dedica a gestionar nuestro agua y que el precio que pone por el agua es porque nos está dando estos precios. Por tanto, si existe auditoría de que de verdad la empresa Aqualia se está gastando este dinero en estas percepciones, nos la pueden pasar. Si no lo existen, deberían de hacerlo para ver si esta empresa realmente está asumiendo estos costes o no son verdaderos los costes. Eso es lo primero. Luego, con respecto a... hay una cuestión que se nos hace un poco cuesta arriba, cosa que conocíamos y que este mismo grupo municipal ha denunciado y lleva denunciando muchísimos años. Es la venta de este agua hasta el año 2034, la gestión del agua hasta el año 2034, es decir, han hipotecado ustedes el agua, nos dirán ustedes a qué precio y qué ha pasado con ese dinero que ustedes hipotecaron el contrato del agua. Desde luego, si nosotros, en este caso, tuviéramos la gestión del agua, podríamos estar cobrando en estos momentos esas percepciones. Lo hicieron para hacer una obra, lo entiendo, pero desde luego no ha sido una buena operación y ya, como le digo, se denunció por parte del Partido Socialista. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque no entendemos que una empresa privada esté gestionando el agua de San Lorenzo del Escorial cuando nosotros lo podíamos hacer de forma pública y encima hacer unas cuestiones incidiendo más en la calidad del agua o en el servicio o incluso recogiendo unos beneficios. Se lo hemos dejado a una empresa privada y de ahí viene la cuestión. Por favor, pásenme la auditoría para saber que estos gastos son los que realmente se están dando en este punto. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muy brevemente porque yo es que esto ya, claro, es la quinta vez que lo veo, porque es que claro, ya llega un momento que simplemente es exactamente lo mismo, es un corta y pega de los 5 años anteriores, modificando los 16 céntimos que lleva cada apartado. Por lo tanto, ya me lo sé, de alguna manera, aunque es difícil, pero ya en este aspecto lo que ya paso es a negar la mayor. O sea, llega un momento en que hay que plantarse y decir que, bueno, hay una situación económica, es real, pero ya está bien de que siempre al final quien la tiene que asumir sea, y no voy a hablar en términos globales, voy a ceñirme a San Lorenzo del Escorial, el vecino de San Lorenzo del Escorial. Es decir, hay una situación económica, es dura y así nos están dando por todas partes. Nos bajan los sueldos, nos suben las tasas, siempre se baja por un sitio y se sube por el otro. Llegará el momento, y yo creo que tiene que llegar, ya debía haber llegado, en que las sociedades mercantiles que tienen externalizado y asumen la gestión de determinados servicios públicos, asuman que ellos también tienen que palmar. Y que se me perdone la expresión. Sí, lo que no se puede es, a mí se me incrementan los costes de personal, de mantenimiento, de esto, de lo otro, automáticamente hago mis números, Sí. tengo que ganar. Permite que le aclare una cosa, que no es Aqualia quien pide la subida. Aqualia lo escribe, pero el ayuntamiento es el que sube. ¿Vale? O sea, puede usted seguir, perdona que la haya interrumpido, No. pero no le eche usted la culpa a Aqualia de que se sube. El ayuntamiento va a subir todos los años al coste del canal. Y es el ayuntamiento el que le ha dicho a Aqualia, suba usted al coste del canal. Porque cuanto el agua siempre va a estar al coste del canal y va a amortizar la obra. Punto. O sea, que no es Aqualia. No le eche usted la culpa a Aqualia, yo no estoy aquí para defenderla. Pero hay que ser sincero. Es el ayuntamiento el que todos los años le dice, actualice usted a las tarifas del canal. O sea, que no le eche usted la culpa a Aqualia. Ni a los vecinos, ni a las tasas, ni no. El agua va a costar lo mismo para los señores de Felipe II que para los señores del centro del pueblo, que para los que viven en la carretera de la estación. Y si no, además hacemos unas diferencias sustanciales entre los vecinos. Porque todo Felipe II, la Pizarra, Montescorial, pagaría el agua más caro. O sea, que no es Aqualia. Aqualia no quiere subir el agua.
Es el ayuntamiento el que todos los años le tiene dicho a Aqualia que suba y actualice las tarifas a coste del canal. Y eso va a seguir siendo así, mientras esté yo aquí por lo menos. Siempre. Antes no era así. Y No, asumían- siempre, y siempre. se Usted lleva aquí asumían 5 años diferencias y con todos las los zonas- años... Que no, con que las no. zonas del pueblo que tenían el agua del canal, como la Bien, Pizarra. hasta que se hizo la obra. Y desde que se hizo la obra, y usted lleva aquí 5 años, todos los años. Y en el momento hacemos como en Alcalá de Henares, que es el único pueblo que tiene agua de la presa del Sorbe, y me parece que no hay más pueblos ya que tengan agua propia. Y Rascafría, ¿no? Según llegan las tarifas del canal, todos los demás actualizamos. O sea, que es que no es Aqualia. Aqualia le da lo mismo. Hombre, no creo que le dé lo mismo. Exactamente igual. Pues Él entonces- amortiza su parte proporcional de la presa y cuando llegue el año que llegue le quedará un porcentaje residual. Lo mismo. ¿De verdad? Pues entonces habrá que hacerla a la inversa. Es decir, habrá que trasladar este incremento que van a sufrir los vecinos, directamente, como es el ayuntamiento el que manda, trasladárselo y que sea Aqualia quien asuma el coste. Pero Yo ¿suma creo. el coste de qué? Aquí se va a subir un porcentaje que Aquí sea se sube para el agua equilibrar igual el que al canal. canal, a la ¿No? tarifa del canal, y ese dinero Pues no tenemos. entra en el ayuntamiento para amortizar la obra. Que no, que es que llevamos así muchos años. Pues yo creo que es el momento de dejar de cargar coste y coste y coste encima de los vecinos. Y yo lo respeto. Pues yo creo que llega el momento de hacerlo ya y me va usted a perdonar, pero no sé, me cuesta creer Perdone que le haya Aqualia interrumpido. le da igual. No, yo no tengo problema. Ya si a mí lo que me gusta precisamente es... No, sí, a mí no, pero era para aclararte. No, me parece bien, no tengo ningún problema. Pero vamos, yo creo que el argumento es muy claro. Yo creo que ha llegado ya el momento de que el vecino de San Lorenzo del Escorial termine restando por un sitio y sumando siempre por el otro. Yo creo que hasta aquí ya hemos debido llegar. Por lo tanto, votaremos evidentemente que no. Gracias. ¿Más intervenciones? ¿Ninguna? Señor portavoz, dígame. Bien, redundando en el tema, desde luego, porque se haya hecho desde hace tiempo, se sigue haciendo lo mismo, existía el derecho de pernada y se va quitando. Lo que hay que procurar es, evidentemente, que un pueblo que tiene agua propia, no puedo llegar a entender cómo tiene el mismo precio que un pueblo que no tiene agua. Entiendo que es igualar, pero es que no igualamos en otros conceptos. Entonces, lo importante es llegar a la conclusión de que hay que acabar con este tema. Evidentemente, si se hace desde 5 años, pues habrá que llegar un momento en que se debe poner fin al tema. Desde luego, en principio, votaremos también en contra de este tema. Señora concejal del régimen interior, para cerrar. Buenos días a todos. Simplemente hacer unas precisiones respecto a lo que se acaba de decir. Efectivamente, a Aqualia le da exactamente igual la subida, porque en su contrato tiene establecido su canon, que se actualiza, como todas las contratas, con el IPC anual. Con lo cual, se va a actualizar con el IPC. Esto es lo que se va a repercutir a los vecinos, como en todos los demás costes de los servicios. Decía el señor Escario que el estudio es siempre el mismo. Efectivamente, es un estudio de costes, y los costes que tiene la empresa son siempre los mismos, el personal, la maquinaria, etcétera. Entonces es un estudio de costes actualizado anualmente, pero no va a variar. Respecto a lo que decía el señor de Gregorio sobre si este informe estaba auditado por algún técnico municipal, evidentemente tiene usted un informe del señor interventor que lo ha auditado. Además lo supervisa el supervisor de servicios, el jefe de servicios de este ayuntamiento. Con lo cual, claro que está auditado. Si no le parece la cualificación del señor interventor para auditar la subida de las tarifas del agua, pues bien, desconoce cómo funciona la administración local, porque para eso está el señor interventor. En cuanto a... estamos hablando de la subida de las tarifas del agua, no de la forma de gestión del agua, pero bueno, si ustedes quieren amparar su voto en la forma de gestión del agua, pues está perfectamente. Se ha respondido usted mismo respecto a si se ha hipotecado el agua. No se ha hipotecado este ayuntamiento con el agua, ha pagado unas obras de inversión que de otra forma hubiera tenido que financiar a través de un banco y hubiera impedido la inversión en otras infraestructuras. Es decir, está financiando una obra muy importante en el túnel y ahora una obra en la etapa. Entonces ahí es donde precisamente va lo que se obtiene del agua, no ningún otro estudio. Nada más. ¿Votos a favor del punto? Sí. Una pequeña.
Una pequeña intervención. No le digo que la auditoría la haga el interventor, porque sí que he leído el informe de interventor. Lo que le estoy diciendo es los gastos que nos presenta Aqualia si han sido vistos por algún funcionario y algún funcionario nos ha dicho que esos gastos son correctos y se están produciendo. Simplemente, nada más. Si tienes auditoría de que esos gastos que nos presenta Aqualia en los conceptos de personal, más puntos que nos presenta Aqualia, gastos varios de 168.000 euros, mantenimiento y conservación 110.000, reactivos 51.000, son correctos. No le he preguntado por el señor funcionario, en este caso por el interventor, le he preguntado quién está viendo que esos gastos son correctos. Eusebio Pérez de Villar. 1-1. ¿Votos a favor del punto? Discúlpeme, Si un ya segundito. tenía usted su intervención. Bueno, si termina, solo para decirle que he termina. hablado con el funcionario, pero bueno, nada. ¿Que ha hablado con quién funcionario? ¿Con el capataz? ¿Votos a favor del punto? ¿En contra? ¿Abstenciones? El punto 6 es la aprobación del presupuesto con el catálogo de puestos de trabajo y plantilla de personal al que se han presentado unas enmiendas justo en el momento anterior al inicio de este pleno, por lo que vamos a parar el pleno hasta las 10 para estudiar esas enmiendas. Muchas gracias. Suspenden la sesión hasta la